cada que nosotros participamos de las ceremonias, de los rituales, de las cadenas, debemos siempre tener presente la atención para poder recibir. Si a uno le van a dar algo y tiene la mente distraída, no está preparado para recibir. Entonces uno se vuelve mecánico. Tenemos que hacer conciencia en cada momento para recibir los efluvios que vienen de nuestro ser, del Dios Cristo íntimo y del Logos, y eso penetra en nosotros como un alimento. Ese es el pan de cada día. Porque el pan de cada día, si se suspendiera, si dejara de nutrirnos, de llegarnos, todos moriríamos, porque la vida no es de nosotros. La vida es prestada. Nosotros no tenemos nada, ni el cuerpo, eso es ajeno, todo es ajeno. Entonces, en la medida que vamos comprendiendo, vamos en un sentido alegórico, vamos agachando la cabeza. Y agachar la cabeza es la obediencia al Padre. Esa obediencia, en otro lenguaje, se llama el deber parló del ser, el deber de la obediencia al ser. Pero mientras que el ego esté haciendo estragos con nosotros, es imposible cumplir ese deber con nuestro ser. Entonces, necesitamos serenidad, necesitamos oración, pidiéndole a todos esos seres que no vemos pero que aquí están. Y en esa forma nos vamos fortaleciendo. Entonces, necesitamos que nuestros hermanos estudiantes gnósticos hagan meditación. La meditación es sencilla, cerrar los ojos, concentrarse, pedirle a la Madre Divina que lo oriente, que lo ayude, que le permita hacer reflexiones sobre errores que he cometido hace muchos años, Madre mía, y yo necesito que tú me perdones. A ti, Señora Nubis, con tus 42 ángeles de la misericordia, pido perdón, perdón, perdón por todos los errores cometidos, porque era un ignorante absoluto. Pido esa misericordia que me ayude para tener fortaleza y vencer a ese enemigo de los defectos que me mantienen en la ignorancia. Que así sea, y hace un Padre nuestro, eso es todo. Pero si no hacemos nada, de la nada no sale nada. Bien, hermanos. Hoy domingo 27, pues cayó domingo, 27 de mayo. Sé que todos, de alguna manera, tenemos que hacer un esfuerzo. A mí me llena cuando vienen los hermanos a escuchar la palabra, no importa qué oficiante sea. Entonces, la misa debe ser una devoción. ¿Pero por qué? Necesitamos ese por qué. Para no venir porque hay misa, sino porque tengo un entendimiento, porque tengo una comprensión. La teología gnóstica, podríamos decir que su eje es la Eucaristía, aun cuando hay otros elementos que estudiamos en la teología gnóstica. La teología gnóstica es práctica y revolucionaria. La teología gnóstica no es neocristianismo. La teología gnóstica viene de la noche de los siglos. Pero se ha venido degenerando la palabra, torciéndose las enseñanzas primitivas, y eso ha causado un desencanto de la gente, y entonces quienes dirigen hacen fanfarrias y cosas así, y la pobre gente vuelve al dolor y al sufrimiento de la sociedad. Estamos viviendo momentos difíciles, dificilísimos.
Me refiero no solamente a nuestro continente, América Latina, sino el mundo tiene un escándalo de violencia. Matan a la gente como matan una gallina, un animal de inferior jerarquía que nosotros. Todos nosotros somos iguales, como seres humanos. Pero eso, el mundo que es la gente no lo ve. Qué bueno que ustedes se conviertan en una semilla del mundo y que establezcan alguna diferencia con relación a los que andan por el mundo, por la calle, despistados, tristes, inseguros, miedo, sin esperanza. Porque el problema de nosotros los seres humanos es lo económico. Pero dice el maestro Samael que hay gente en este mundo que ha venido por muchas ocasiones y siempre se han ocupado de ellos y nunca le han servido a nadie. Y que nosotros debemos distinguirnos perteneciendo a una cooperativa, a un grupo social que trabaja por el bienestar del semejante. Eso nos da a nosotros dinero cósmico y luego viene el dinero material. Yo soy un misionero que he vivido simplemente con la fe gnóstica, pero nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido con qué pagar la renta, con qué ayudar en lo que puedo. Pero yo eso se lo debo al trabajo. El gran sacrificio es servir, ayudar. Si ustedes son más inteligentes y tienen más conocimiento, así pueden ayudar a los demás, sin esperar nada. Porque las personas que no saben del conocimiento, entonces son ingratas. Y por eso dice en nuestra liturgia, la ingratitud no debe sorprender. Y si te injuria, perdona. Pero hay que trabajar sobre sí mismo. Eso, que no se vuelva una jerga, que no se vuelva una repetición de palabras, sino que tenemos que hacer algo sobre esa filosofía que es la misma doctrina del Cristo. Hermanos, el sentir de este servidor hacia cada uno de ustedes es el regocijo espiritual. Quisiera que cuando ustedes van a venir a un trabajo, a una práctica de la obra del Padre personal, vinieran ustedes con ese sentido del regocijo espiritual, que sería una alegría interna, no emotiva, sino una alegría interna. Impulsados por querer ser. Y en la medida que nosotros queremos ser, el ser nos acoge, porque estamos entrando a un nuevo orden revolucionario de conciencia. Si miramos las cosas así, entonces entraríamos en lo que dice nuestra Biblia gnóstica, la Pistis Sophia. Coser y recoser y no cansarse de coser. Es decir, la transformación alquímica, de toda la integridad del ser humano en lo físico, vital, psicológico, astral, mental y causal. Así nace un iniciado. Y cuando nosotros nos vayamos más allá, no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a llevar lo que hemos dado a los demás. Eso nos llevamos. Lo que hemos dado a los demás
es lo que nosotros nos llevamos. A mí me parece maravilloso eso, porque me lo enseñó mi gurú, Garga Kuchins, y me dio ese entendimiento. Entonces, en la medida que ustedes hacen ese trabajo, y yo lo hago también, viene un conocimiento propio, que ustedes hacen discernimiento de la doctrina y no leen los libros literalmente. Entonces vas teniendo un conocimiento propio, y ese conocimiento propio es lo que se llama el gnosticismo. Por medio del gnosticismo es la técnica para yo entender las palabras que están en un libro sagrado. Todos tenemos esa facultad, tenemos que interesarnos por despertarla. El origen de nuestra doctrina gnóstica, de nosotros los gnósticos, la que estudiamos, es la primitiva, aun cuando hubo reformadores en diferentes concilios, como pasó en el concilio de Nicea, que codificaron la Biblia y lo de los gnósticos no lo incluyeron. Más los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los fieles discípulos de la Logia Blanca, conservaron la doctrina en su mente, en su cerebro y en su corazón. Y trabajaron para recuperar toda esa gama de enseñanzas. Y poco a poco van saliendo, porque la Biblia dice que de la Escritura no se perderá ni un punto ni una coma, porque ese es el mensaje del Dios universal para sus hijos, que Él ha mandado a este mundo. Entonces nosotros debemos de ser fieles a la doctrina para cuando pasemos más allá. Ese es un legado. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el ser Dios íntimo en nosotros. Tergiversar una doctrina como la gnosis es traición al Buda interior. Los seres humanos normales tienen el Buddhata, pero si hacen un trabajo, descubren a su Buda interno. Y en la medida que vas descubriendo el Buda interno, sabes que debes de ser fiel a los principios, a los valores que contiene la doctrina, porque eso es lo que la sostiene. ¿Por qué en el pasado las doctrinas y los sacerdotes se convirtieron en burla de la gente? Porque se apartaron del verdadero conocimiento y no lograron nada de sabiduría, nada de conocimiento propio, entonces se convirtieron en vagabundos. Eso vemos hoy en día en los pastores, en los que orientan a la gente, preocupados por tener más dinero, le cogen el dinero a los que menos tienen. Eso no tiene perdón de Dios. Eso es traición al Buda, es traición a la doctrina, es traición a los principios y a los valores. Por lo tanto, tarde que temprano se derrumba, porque no tienen la base. La base de nosotros es morir, nacer y servir, más la teología que está en nuestros libros gnósticos. Esto es para reflexión, para reflexionar. De manera que los que sostuvieron la doctrina primitiva, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, y lo que nosotros tenemos ahora es el legado de los apóstoles. Merecidamente o inmerecidamente nos lo entregó el Maestro Samael, y esa fue la misión de él. Esa fue la misión del Maestro Samael, y la hizo porque está plasmada en todas las obras que él tiene. Digo que él tiene porque Samael no ha muerto, dejó un cuerpo físico
pero su ser, su maestro, el padre de Marte, el hijo Samael, se encarnó en él. Como dijo el Cristo en su momento, yo y mi Padre somos uno solo. Eso hizo Samael. Como hijo del Logos de Marte, se absorbió a un Beor y se convirtió en Samael. Entonces llegó un momento que dijo, yo soy Samael. Y mi Bodhisattva a un Beor. Primero fue a un Beor. Después vino Samael, y por la obra de él, encarnó. Samael no es un señor con barba. Samael no es que anda con sotana por los mundos internos y por todas partes. Samael es un maestro de años y miles de años. Qué honor para nosotros saber que en la era de Acuario el maestro Samael nos dejó esa gran herencia donde todos debemos de ser custodios, fieles a la doctrina para entregarla. Por eso tenemos que prepararnos. El fundamento de la Iglesia gnóstica, en general, es la Sagrada Eucaristía. Si la Iglesia gnóstica no tuviera como punto central la Eucaristía, que es el pan y el vino consagrado, entonces nosotros estaríamos dando vueltas aquí sin tener un fundamento. Pero la Iglesia gnóstica tiene fundamento, tiene bases firmes para sostenerse, los tres factores y todo lo que estudiamos. ¿Qué les pido yo? Que lo valoren. Eso es lo que yo les pido, valoren lo que han recibido. Entonces debemos entender que la Eucaristía representa en lo físico, está representada por el pan y el vino. Pero nosotros no debemos mirar la forma del pan, ni debemos de mirar ni coger como tomando agua. No. ¿Por qué? Porque la Eucaristía tiene un origen en la misma naturaleza. La naturaleza no podría sobrevivir ni vivir si no recibiera los efluvios del Logos solar. Cuando el Logos solar envió a nuestro Señor Jesucristo a la misión a este planeta, Él por su lengua y por su verbo, por su palabra, como era el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo, entonces Él dijo, he venido al mundo para que tengan vida en abundancia. Pues no se refirió a nosotros nada más. No, se refirió al mundo mineral, al mundo vegetal, al mundo animal, al ser humano, a los espacios que llamamos el cielo, a la tierra. Por eso la tierra se le dice madre naturaleza, porque ahí está el amor del Cristo. El amor del Logo solar está en la tierra. Si no, nos moriríamos de hambre. No habrían ríos, no habrían mares, no habría nada, no habría vida. Sería el mundo un desierto, pero aquí, en este planeta, que se ha corrompido y está corrompido, todos esos valores no están funcionando y esa es la desgracia de este mundo. De modo que en el pan es una planta que viene, el pan viene de una planta que decimos la planta del trigo, porque no es un árbol. Una cosa es un árbol y otra cosa es una plantita. Entonces, el trigo puede crecer en una medida así. Y donde más se concentra los átomos crísticos es en el trigo, salvo el caso que lo alteren con otras sustancias, pero en la época primitiva el pan lo hacían en las casas de familia, era pan de trigo, legítimo trigo,
sin levadura y sin ninguna otra sustancia, pan de trigo. Pero aquí nos toca a nosotros comer de nuestro propio cocinado, comer pan integral a medias. Pero ese pan, a pesar de todo, tiene una parte celular, que es lo que vemos la forma, y tiene una parte molecular que no vemos, que podemos decir que esa parte molecular es el alma del trigo, y tiene una parte espiritual, que es el átomo. Entonces, si el sacerdote está bien parado en transmutación y está haciendo un trabajo serio, tiene poder. Tiene poder para que en ese momento, con la fórmula mágica que aplicamos para consagrar el pan y el vino, se forma una alquimia de lo que tienen esas sustancias más el poder para bendecir. Por eso se hace con las manos y no con los pies, porque aquí hay unos chakras, los campos magnéticos. Y en vuestras manos os digo que está el nombre del Padre, dice la teología gnóstica. Entonces aquí hay un poder para hacer daño o para hacer el bien, porque nosotros tenemos el libre albedrío. Haz lo que quieras, pero recuerda que de todos tus actos tienes que dar cuenta. Decíamos en la aclaración sobre el pan y el vino. Es lo mismo que el vino, lo que dije del pan. Tiene unas sustancias que son energía. La transustanciación no es el pan y el vino mirado así. Todo lo físico tiene cuerpo, tiene alma y espíritu, tiene células, moléculas y átomos. Pero nosotros, en síntesis, cuando ingerimos ya consagrado el pan y el vino, son átomos. El tema está en el estado del ser humano para asimilar esos átomos. Entonces, de todas maneras, el dador de la vida, el Logos solar, en el inicio de la vida de nosotros, depositó unos valores que están en la sangre y no vuelven a salir hasta que no desencarnamos. Los egipcios llaman esos valores Bobi Caldenos, pero ese lenguaje no tiene tanta importancia como el contenido. Cuando nosotros somos un feto, un nonato, ya los átomos del logo solar empiezan a entrar en ese cuerpo. De otra manera, no habría forma que viviera, porque el papá y la mamá no le dan la vida, le dan un vehículo, es un cuerpo, pero la vida viene del Logos, el invisible, el Cristo. Y luego sigue llegando más alimento a través de lo que llamamos los tádovas. Entonces los tádovas entran y no vuelven a salir porque entran a los chakras, a los campos magnéticos. Solamente salen cuando abusamos del cuerpo físico. Todo abuso contra el cuerpo físico es escape de vida que se pierde, que se bota. Y eso es gravísimo para nosotros, porque cada día nos cargamos más de karma, porque estamos desperdiciando lo que no es de nosotros. Es como si a uno le dijera, aquí le entrego estos $1,000, guárdemelos ahí, y usted me va a dar de 5 en 5, de 10 en 10, ¿no? Pero usted coge los $1,000 y los echa al bolsillo y comienza a gastarlo como si fueran suyos. Acá es lo mismo, porque todos los sentidos físicos y todos los campos que son magnéticos
necesitan energía. Si un alternador de un auto se dañó, entonces no puede retener energía para poder mover el vehículo. Entonces, son los mismos principios universales para todo lo que está creado. Eso debe llamarnos la atención. De manera que cuando consagramos el pan y el vino, y se hace con el alma, con el espíritu y con el corazón, tengan la seguridad que ahí está llegando magnetismo. Pero también nosotros necesitamos prepararnos para recibir. Eso es indispensable. ¿De dónde viene el trigo? ¿De dónde viene el pan? De los elementales. El trigo provee un elemental que es un átomo para la fabricación del pan. Lo mismo pasa con la uva. La uva es una planta. Mi padre era cosechador de uva y yo me ponía a observar cómo el tallo de la uva era más o menos así, era bien cultivada y daba unos ramos así de grande. Entonces, lo que no se cultive no se desarrolla en una forma ordenada. Pero nosotros somos una semilla con posibilidad de desarrollarnos o no desarrollarnos. Eso ya es una cuestión muy íntima, muy personal. Pero sí recomiendo yo que hagamos un poquitito de esfuerzo. Quise ser muy puntual en lo que estoy diciéndoles a ustedes y el mismo pensamiento que tenía para darlo aquí, entonces yo dije voy a plasmarlo para que haya un orden. Entonces estamos hablando de comprender la misa como un texto litúrgico teológico, pero también tenemos que comprender la Eucaristía, porque la Eucaristía está ligada a los textos y los textos están ligados a la Eucaristía. Dice el maestro Samael, y sabemos algunos que eso es así, que en la liturgia encontramos al Cristo y que sin la palabra del Cristo en la liturgia, el Cristo no podía manifestarse como palabra. Entonces, cuando estudiamos la Biblia y le aplicamos el gnosticismo, no para leerlo de una manera así deliberada, ahí está la palabra. Todas las palabras que llevan conocimiento puro nos llevan a la sabiduría. Por eso decimos que la palabra enseña cuando tiene donde caer y generar nuevas ideas. Una palabra lleva ideas positivas si el mensaje es positivo. Y esas ideas se multiplican, pero tengo que tener la capacidad de multiplicar esas ideas, o sea, tener una dialéctica. Entonces, el gnosticismo es una dialéctica para interpretar la gnosis, que es una doctrina, pero que no está develada. Por eso el maestro Samael creó el cuerpo de misioneros. Por eso las iglesias y todo tienen misioneros. Y cada cual la explica con su entendimiento. Si ustedes comprenden eso así, maravilloso. De modo que la Eucaristía es la consagración del pan que simboliza el cuerpo y el vino, la sangre del Cristo. Pero es la sangre del Cristo porque cuando te tomas el vino, lo que quedan son los átomos y las moléculas. Cuando nosotros decimos por el poder del Cristo y por la sangre del Cristo, estamos hablando de la energía crística. No es sangre humana, no, es una sangre divina. La sangre del Cristo está en el mundo astral. Por eso la creación del cuerpo astral es indispensable. Pasar más allá de crear el cuerpo existencial.
porque ahí está el Cristo. Lo mismo pasa con el vino. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué nosotros doblamos la rodilla para recibir el pan y el vino? Porque ahí vienen los átomos del Cristo y yo tengo esa reverencia de doblar. Usted no se le está doblando la rodilla al oficiante. No, es un error. Le está doblando la rodilla a lo que usted está recibiendo y que va dentro de esos elementos del pan y del vino. Y usted en ese momento, inclusive, en lugar de ponerse a cazar mariposas y a decir cosas y a pensar cosas, usted en ese momento se concentra hasta que ya el oficiante ofrece y llama para que hagan la unción. Entonces usted en ese momento puede decir: Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú eres mi ser, bendice este pan y este vino para desarrollar mi esencia, para desarrollar mi alma y ser un servidor consciente. Te lo pido por el Cristo y por el Cristo. Dice que si el Hijo le pide al Padre un pan, no le da una piedra, le da un pan. Entonces, si tú pides y estás haciendo algún trabajo, por pequeño que sea, el Padre te coge. ¿Quién va a creer que el Padre que está en secreto es un servidor de nosotros? Y nosotros no le servimos a Él, porque hacemos nuestra santa voluntad del ego. ¿Sí entienden? ¿Ah? ¿Sí entienden? Maravilloso, porque están más comprometidos con ustedes que conmigo. Porque uno cuando entiende una cosa y hace lo contrario, está cometiendo un error y está aumentando la ignorancia. De modo que esas energías hacen vibrar y palpitar toda la naturaleza. Que es que la unción no solamente está aquí, la unción está en todo lo que es la naturaleza. La naturaleza es ungida por el Cristo y bendecida. Cuando te comes una papaya, cuando te comes una naranja, una manzana, cualquier cosa de estas, unas legumbres, demás, eso está ungido por el Cristo. Por eso es que los que tienen capacidad preparan remedios. Remedios, se le dice remedio porque cura. Entonces, el elemento natural, cuando uno tiene cómo recibir, lo cura. Yo doy testimonio de eso. Doy testimonio. Sin menospreciar la medicina tradicional, pero que no sea absolutamente la medicina tradicional. Por eso el maestro sabiamente, y con todo el amor de él, y con esa fuerza de Marte, dejó el libro de medicina oculta. En el libro de medicina oculta están todas las fórmulas, que a veces no se consiguen los productos, pero buscándolos se encuentran. Entonces, todo está ungido por el Cristo. La vida de nosotros, la vida en sí misma, pura, que depositaron en nosotros, es ungida por el Cristo, pero nosotros, con nuestros errores, hemos manchado esa unción. Lo mismo pasa con la transmutación. Cuando cometemos el error de alterar un trabajo y combinarlo con otros trabajos negativos de adulterio, de fornicación, etcétera, etcétera, estamos prácticamente corrompiendo la unción del Cristo. Pero si tenemos bastante ego, que va a decir, nada, ya, yo estoy llevado del diablo, que me acabe de llevar. Más o menos esa es la contumacia. Pero ya es muy grave para lo que se llama un ser humano. De modo que estas energías hacen vibrar y palpitar toda la naturaleza y da una renovación mística. Miren, ustedes vienen a la misa porque la misa algo ha depositado en ustedes. Si no, no vinieran. Entonces, renovamos la mística cuando venimos a escuchar los textos y recibimos la unción y una plática del oficiante.
Entonces, somos ganadores si venimos a la misa. Somos perdedores si no venimos, salvo por una fuerza mayor. Que sea fuerza mayor es diferente. Así pues, mis queridos amigos y hermanos, que lo que se llama el gran sacrificio es el Cristo revolucionario que va emanando poder y fuerza. ¿Dónde está la clave de ese Cristo revolucionario? Está en el INRI, in natura renovatur íntegra. Por eso en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la parte superior, se puso el INRI, porque esa cruz y ese crucifijo que hay allí simboliza al Cristo, simboliza, y el mensaje está arriba, in natura renovatur íntegra. La naturaleza divina renueva permanentemente la naturaleza integral y total.